Hola, buenas tardes a todos. Aquí nos encontramos con mi colega Gilberto Reverol y con la invitada especial, María Carolina de Q Capital. ¿Cómo estás, Hola, Carolina? hola. ¿Cómo estás, Buenas Gilberto? tardes, Willy, ¿cómo estás? Hola, Caro, feliz tarde, ¿cómo estás? Le decimos Gracias, carito de cariño. sí. También tengo mucho cariño a ustedes. Gracias por la invitación tan especial. Contenta de poder estar aquí y de, bueno, poder llevar, como siempre lo digo, información que sea muy valiosa para todos los clientes que ustedes tienen y especialmente los clientes extranjeros e internacionales que están viendo en este momento este webinar. Sí, bueno, Caro, la idea siempre es tratar de educar a la gente. Hay mucha falta de información, sobre todo fuera de Estados Unidos. El inversionista extranjero no sabe que tiene la posibilidad de invertir acá en Estados Unidos y que es mucho más fácil, de hecho, para ellos conseguir un crédito hipotecario que para nosotros que vivimos acá. Pero esa es la idea, instruirlos, aprovechar. Primero, gracias por tu tiempo, gracias por tu paciencia y por apoyarnos en este webinar. Y bueno, compartir todos tus conocimientos. Ahora vamos a pasar a tu presentación para que la gente tenga una mejor idea de cómo funciona el proceso, ¿ok? Claro que sí, claro Gracias, que sí. Caro. Ujú. Gracias a ustedes. Bueno, como les comentaba ahora Gilberto, es más sencillo, aunque parezca increíble, es más sencillo financiar a un extranjero que a un local. ¿Por qué? Porque a un extranjero nosotros no le miramos puntaje de crédito, ¿ya? Que por ejemplo, en mi país de origen, en Colombia, cuando uno entraba al sistema, bueno, porque yo también trabajé en banco en Colombia, y venía un cliente y quería hacer una solicitud de crédito, de las primeras cosas que hay que mirar es su puntaje de crédito. En Colombia se llama el Delphi Score, ¿ya? Y obviamente toca hacerle un estudio profundo al cliente y ver los taxes, que en el caso de nuestros países, la declaración de renta, los impuestos. Entonces, cuando hablamos de un extranjero para solicitar un crédito en los Estados Unidos, es más sencillo porque no se le mira nada de eso. Solamente lo que mira un banco en los Estados Unidos es que el cliente tenga el dinero para dar su cuota inicial más gastos de cierre más una reserva. Ahora les voy a explicar todo un poco, pero básicamente con eso es lo más importante. Y también ahora más adelante en la presentación les comentaré acerca de unos requisitos básicos muy sencillos que necesitan los extranjeros para poderse precalificar. Entonces, ¿cuáles son los datos importantes para un preaprobado? Como les comenté, a un extranjero no se le mira historial de crédito y no se le mira puntaje de crédito. ¿Qué es lo que se mira cuando uno habla con un extranjero? Como les comentaba, que tenga el dinero para poder entrar en el negocio, o sea, ver cuál es su ahorro para la inversión, el ahorro disponible para la inversión, y ya se mira cuál va a ser su cuota mensual, la cuota inicial, el valor del préstamo, y después les hablo de los 5 requisitos que se piden. ¿Qué pasa? Que para un extranjero calificar, se piden los 5 requisitos básicos, que es llenar un formato de Q Capital, que es una hoja sencilla, donde el cliente va a colocar si es casado, si es soltero, cuántas personas tiene a cargo, si vive en un inmueble que es arrendado o que es propio, si tiene carro, si es rentado el carro, si es por un lease, por ejemplo, cuánto paga mensual. Y abajo, súper importante, que es a donde se pide el valor con el que cuenta para la inversión. ¿Que cuánto podemos llegar a prestarle a un extranjero? Podemos llegar a financiar hasta un 70% en un condo y podríamos llegar a financiar hasta un 75% en un single family home, o sea, en una casa, ¿ya? Por eso aquí, en uno de los puntos que hice en la presentación, es el valor inicial con el que cuenta el cliente para pisar el negocio. Entonces, el cliente, teniendo esto en cuenta, si es condo, si es casa, tiene que contar entre un 25% y un 30% como cuota inicial. Adicional a ese dinero que el cliente tiene para dar su down payment, el cliente tiene que tener en cuenta que va a tener unos gastos de cierre. ¿Cuántos son los gastos de cierre? A nosotros nos gusta ser conservadores y le decimos al cliente que debe tener aproximadamente en gastos de cierre un 6% sobre el valor total del inmueble. Ya este 6% incluye los fees bancarios, incluye también gastos de la compañía de títulos, ya los property taxes, en los meses que toca calcular de lo que falta del año, ya. Entonces puede que sea un poquito menos
puede variar, es un estimado, pero es mejor decirle al cliente que tenga un 6% adicional a esa cuota de down payment. Y también todos los bancos para los extranjeros piden mostrar una reserva. ¿Qué es la reserva? La reserva es el valor de la cuota multiplicada por el número de veces que pide el banco mostrar. Entonces, por dar un ejemplo, al cliente le queda una cuota mensual de $1,000, que esa cuota incluye capital, también se paga interés sobre ese capital, incluye property taxes mensual e incluye el valor del seguro mensual, todo en esa cuota. Supongamos que esa cuota es de 1,000. Entonces, si el banco nos pide una reserva de 6 meses, el cliente tendría que mostrar al cierre $6,000 adicionales. Y si son 12 meses, $12,000 adicionales, ¿ya? Adicional a el restante de la cuota inicial que le hizo falta dar y adicional a el 6% de los gastos de cierre. En pocas palabras, eso viene siendo aproximadamente entre un 42% y un 45% sobre el valor total del inmueble, ¿ya? O sea, palabras más, palabras menos, un ejemplo sencillo. Si el cliente va a comprar algo, es un ejemplo de $100,000, el cliente debe tener en cuentas aproximadamente entre $42,000 y $45,000, que incluye down payment, reserva y gastos de cierre, para que el banco apruebe. Ya con eso está aprobado, ¿ya? Entonces, ¿cuánto es el valor de la cuota inicial? Para que también el cliente, perdón, el valor de la cuota mensual, para que el cliente se haga una idea de cuánto va a quedar pagando de acuerdo al monto que vaya a solicitar en el crédito. Entonces, aquí tenemos un ejemplo sencillo, si lo pueden ver aquí en la presentación. Imaginemos que vamos a comprar un inmueble de $500,000, ¿ya? Y ese inmueble es una unidad, es un apartamento, como llamamos en nuestros países. Eso quiere decir que el cliente debe tener el 30% de ese condo, porque recuérdense que ahí prestamos hasta el 70%, ¿ya? Eso quiere decir que el cliente daría un down payment de $150,000, ¿ya? ¿Y cuál sería el valor del crédito? Sería un crédito aproximado de $350,000 y el valor sería de $3,500, que incluye todo lo mencionado anteriormente. ¿Por qué? Porque más o menos calculamos que el valor del crédito es el 1% sobre el monto a financiar. No sé si hasta ahí van bien, si tienen alguna todo va bien pregunta. hasta ahora. Te tenía una preguntita, pero creo que a lo mejor va a salir más adelante, porque hay casos en los que los inversionistas se les requieren una preconstrucción. Digamos que ellos optan por un préstamo del 70%, pero ellos tienen que dar el 40%. ¿Qué pasa con ese 10%? Pues que ellos ya han dado de depósito en la preconstrucción, y a la hora de la entrega, que ustedes van a hacer el préstamo, ¿qué sucede ahí? Bueno, ahí hay dos alternativas, porque depende también del pago, del plan de pagos que le coloque el developer, ¿ya? El desarrollo, el proyecto. Entonces, hay proyectos que sí piden el 30, otros que piden el 40, y en algunas ocasiones puede suceder que el 50, pero normalmente los proyectos piden, durante el tiempo que se demoren de entrega, 2 años, 1 año, 3 años, piden el 30% o el 40%. Entonces, si es una unidad en condo y nosotros vamos a financiar el 70%, pero al cliente le están pidiendo ese 40%, ya el cliente lo tiene que dar, pero en el momento de la financiación, si el cliente deseara volver a tener flujo de caja para no sacar de su bolsillo los gastos de cierre, igual nosotros podemos llegar a financiar hasta el 70%, así él haya dado el 40%. Entonces, digamos que recupera ese 10% el cliente, que puede ser utilizado en los gastos de cierre. Excelente. Claro, quiero aclarar algo, porque hay un tema que se presta confusión, y me lo dijo una cliente en estos días de Chile. Ella me dijo que ella no sabía que ellos no empiezan a pagar su cuota mensual hasta que se haga el cierre. Es decir, si usted está entrando en una preconstrucción ahora, que la preconstrucción va a estar lista, digamos, en el 2027, por poner un ejemplo, y usted dispone ahorita del 40% de cuota inicial, o lo que sea que le está pidiendo el prestamista o el desarrollador, mejor dicho,
usted paga su cuota inicial ahorita el 10% entre 6 meses, el 10% cuando rompan suelo y el último 10% cuando lleguen al techo, que es lo típico, digamos. Sí. Hasta el momento que usted no haga el cierre, que va a ser dentro de 2 años o dentro de 1 año, hasta ese momento que Q Capital haga el pago del préstamo, hasta ese momento usted no empieza a pagar cuotas mensuales sobre esa propiedad. O sea, tiene Así, todo ese periodo de gracia hasta el momento del cierre. En el momento del cierre es cuando empieza a regir las cuotas mensuales. así es, lo cual resulta muy atractivo para los clientes que no quieren de pronto entrar en una inversión 100% colocando porque de pronto no tienen el valor del down payment. De pronto al ingresar en una inversión de construcción, al cliente le da más tiempo de ir pagando y de tener pagos cómodos, ¿ya? Entonces sí, definitivamente lo que tú dices, en ese momento simplemente son los pagos al developer, y ahí nosotros como banco lo único que hacemos es precalificar para que el cliente pueda entrar al contrato, pero después de 2 años o 3 años que se entrega el inmueble es cuando ya nosotros entramos, por lo menos 3 meses antes del cierre. Es bueno empezar a trabajar con el cliente porque lógicamente hay que actualizar documentación, porque los documentos se vencen, ya tienen que ser documentos con la fecha actual, ¿ya? Y se pide renovar pues documentación. Al principio, para la precalificación, como les decía, son documentos básicos, que es copia de un recibo, que puede ser del agua o de la luz, para ver que la persona vive en el extranjero, copia de los últimos 3 extractos bancarios, copia de la visa, del pasaporte, ¿ya? Y una referencia bancaria. De hecho, para serte sincera, a veces los clientes de pronto no me mandan la referencia bancaria porque me la envían después, pero ya con el solo hecho, como les digo, de ver que ellos tienen el dinero para inversión y que nos llenen a nosotros la aplicación, con eso nosotros le podemos dar la carta de precalificación. Por ¿Y eso la visa y el pasaporte son imprescindibles? Perdón, Caro. Bueno, nosotros, que eso era algo que también me encanta que me preguntes, porque me abres la ventana para explicar algo súper importante. Nosotros, como les comentaba, trabajamos aproximadamente entre 53 y 56 bancos. Nosotros trabajamos con tantos bancos que tenemos bancos de primera línea, segunda línea y tercera línea. Así los llamamos, ya como de categoría 1, categoría 2 y de tercera categoría. Entonces, los bancos de la primera línea son los bancos con los que hacemos los créditos convencionales. ¿Qué quiere decir eso? Full doc. O sea, el cliente califica con documentación completa y cumple con los requisitos que nos piden los bancos. Si hay clientes que no pueden cumplir con alguno de los requisitos, como por ejemplo que no tenga la visa o se le venció la visa, o fue a sacar su visa nuevamente y se la negaron y está esperando otra cita para volver a tomarla, nosotros tenemos los bancos de segunda línea, que son los bancos con los que podemos trabajar esos clientes que tienen ese perfil. Por eso dicen que somos expertos estructurando, porque si no podemos por un lado, buscamos otra opción, ¿ya? Entonces, con estos bancos tenemos otros tipos de programas como Profit and Loss y DSCR, ¿ya? El programa DSCR, digamos que es el que utilizamos en gran cantidad para estos clientes que no tienen de pronto todos los requisitos, que una carta del contador o por ejemplo el tema de la visa, porque el DSCR es un crédito que se basa en la renta, o sea, en la renta que te va a dar esa inversión. Entonces es buenísimo porque el DSCR ni siquiera depende de tus ingresos, ni te mira los ingresos. Lo que el DSCR mira es que cuando se haga el avalúo del inmueble, las rentas en la zona tienen que dar igual o por encima de lo que te va a quedar el valor del mortgage mensual. ¿Qué es lo peor que puede pasar con el DSCR? Que no es lo peor, y como les comentaba, como normalmente llegamos a financiar hasta un 70 y con los extranjeros no es un 80 ni un 90, cuando se miran los comparativos de renta, normalmente no tenemos ningún tipo de inconveniente con el banco. O sea, lo que puede pasar es que de pronto la renta en la zona salga un poquito más bajita, supongamos $200, voy a dar un ejemplo, $300, y ahí toque ajustar el valor del crédito, que si el crédito antes era, por dar un ejemplo, de $250,000, porque la renta salió más bajita, entonces ya el crédito no va a poder ser de 250, sino de 240. Estoy dando un ejemplo, ¿ya? Dependiendo del valor de la cuota mensual.
Pero eso es lo que puede pasar con el DSCR, que toque ajustar el valor del crédito. De lo contrario, es un programa excelente que además permite que el cliente mejore su tasa a través de la compra de puntos de la tasa, ¿ya? Uy, puede comprar puntos adelantados. Exacto, y hoy en día tenemos bancos con ese tipo de programas muy competitivos, ¿ya? Que nos dan muy buenas tasas, ¿ya? De hecho, son tasas que no se diferencian mucho de los bancos que nos ofrecen los créditos convencionales, y aparte, pues al tener la opción de comprar, pues pueden tener tasas mucho más atractivas, ¿ya? Entonces, digamos que esos son los bancos de segunda línea. Y tenemos en la tercera línea los bancos que son los créditos privados, que son los bancos en los cuales los clientes pagan una cuota mensual, pero en esa cuota no abonan a capital, únicamente están pagando interés. Digamos que son créditos que salen muy rápido, que si el cliente nos colabora con toda la documentación, estamos hablando de créditos que salen en 15 días, y que bueno, que como les digo, si el cliente nos colabora con toda la documentación y tiene un tema de emergencia, podemos correr, si tenemos esa documentación, y hasta ver si podemos llegar a cerrarlo un poco, que será 12 días, ¿ya? Todo depende de la colaboración del cliente con la documentación, pero estos créditos son fáciles. Lógicamente, pues la tasa es un poquito más alta, pero son créditos que van a 1 año, a 2 años, o en el segundo año se puede pedir una extensión adicional de hasta 12 meses más, ¿ya? Y el cliente, lo bueno de estos créditos es que el cliente lo puede pagar en cualquier momento sin ningún tipo de sanción, ¿ya? Los otros también, normalmente con los bancos que trabajamos, pues cada banco tiene sus políticas diferentes, y nos toca ajustarnos a las políticas de ese banco en el cual se califica el cliente, que en el momento es el que mejor se ajusta a su perfil. Pero normalmente los otros bancos empiezan a cobrar penalidad. O sea, dicen que si el cliente paga después de los 3 años, ya no se cobra penalidad. Y normalmente algunos dejan hacer abonos hasta de un 20% anual a capital. Como les digo, no son todos, ¿ya? Cambian las políticas, ¿ya? Cambian las políticas también de la tasa fija que manejan esos bancos, porque hay unos que manejan la tasa fija a 3 años, a 5 años y a 7 años, ¿ya? Hay otros, por ejemplo, tenemos un banco, por ejemplo, que te hace tasa fija por los 30 años, pero lógicamente la tasa es más alta, ¿ya? Entonces, digamos que hay muchas maneras de jugar con con lo que el cliente desea, con lo que mejor se le acomode, porque precisamente tenemos acceso a todas estas opciones. Excelente. Muy bien, muy bien. Una pregunta el que me hacen, el porcentaje depende de, por ejemplo, si van a financiar el 70, el 60, el 75. Sí. ¿Eso va a depender del perfil del cliente o del inmueble, o de qué va a depender? Sí, lo primero que se le pregunta al cliente es cuánto quiere financiar, o sea, cuánto necesitas. Y empezando la conversación, lo primero que decimos es, se financiamos para recordar hasta un 70 condo, y podemos llegar hasta un 75 en single family home, ¿ya? Entonces, muchos te pueden decir, no, Caro, yo no quiero llegar al 70, yo nada más necesito un 60 o un 50, ¿ya? Eso depende del cliente. Como hay el cliente que dice, mira, entre más mejor. Y si el cliente no puede calificar demostrando los ingresos para ingresarlo a un convencional, entonces ahí pasamos a un banco de segunda línea, donde lo podemos calificar con un DSCR, por ejemplo, ¿ya? Para un extranjero. Entonces, digamos que podemos jugar con eso, porque obviamente en un crédito convencional al cliente sí le toca demostrar que tiene la capacidad de pago para poder calificar a uno de estos créditos, ¿ya? De hecho, si preguntan, bueno, ¿y cuánto tiene que demostrar una persona para poder calificar? Bueno, primero es importante que sepan que no tienen que tener la cuenta en Estados Unidos para precalificarlo. O sea, puede tener todo su dinero en el exterior, y con eso nosotros podemos preaprobarlo. ¿Qué es lo que es importante y lo que tiene que saber el cliente? Que 3 meses antes del cierre debe empezar todo el proceso de actualizar documentación, y por lo menos, o sea, me estoy yendo como al límite del mínimo, 30 días antes ya tiene que tener el dinero en Estados Unidos en una cuenta allá, ¿ya?
Una cuenta bancarizada aquí en los Estados Unidos. Exactamente. Entonces, si el cliente, que pasa muchísimo, quiere que el inmueble quede a nombre de una LLC, de una Corp, entonces es bueno que los clientes paralelamente vayan abriendo esta cuenta para que cuando llegue el momento del cierre ya tengan su cuenta lista, de dónde se le van a hacer los débitos mensuales. Porque de hecho una de las cosas que pide el banco es un cheque anulado, de donde le van a hacer los débitos, ¿ya? Entonces, si una persona va a calificar a un crédito convencional, retomando el tema, y está en el exterior, más o menos 3 veces el valor de esa cuota debe ser lo que el cliente muestre. O sea, si una cuota de un crédito te va a quedar en $2,000, el cliente debe demostrar por lo menos $6,000 de ingreso, ¿ya? Para calificar a un convencional. Pero eso, digamos que si su contador lo puede certificar, pues no hay ningún inconveniente, ¿ya? Claro, una pregunta. Hay muchos clientes que me ha sucedido con República Dominicana, por ejemplo, que viven allá y tienen o ciudadanía o residencia de Estados Unidos. En esos casos, ¿esos créditos se tratan como personas locales, aunque vivan afuera, o se tratan como extranjeros? Si viven afuera y todos sus ingresos provienen de afuera y no han declarado taxes en Estados Unidos, pueden aplicar como un extranjero. ¿Por qué? Porque perfecto. Tienen ciudadanía, pero viven, o sea, pueden demostrar que viven por fuera hace tantos años y que sus ingresos se encuentran en ese país y tienen cómo demostrarlo, ¿ya? Ok, excelente. Entonces, continúa. Entonces, básicamente es eso. Ahora, bueno, pasaron la diapositiva anterior que mencionaba eso, los requisitos que les pedimos a los clientes, que son sencillos para la precalificación, y también hacer énfasis, que ya lo hemos mencionado, pero volvamos a hacer énfasis en los requisitos que el cliente no requiere, un comprador extranjero. Entonces, un comprador extranjero, como les comentaba al principio, no requiere declaración de renta, no requiere ser ciudadano residente de los Estados Unidos y no requiere historial crediticio, ¿ya? Más adelante aquí en la presentación también están preguntas frecuentes que nos hacen los realtors, los clientes. ¿Cuántas personas pueden aplicar para un crédito? ¿Ya? Así como en nuestros países, que normalmente pues las personas siempre suman ingresos y unen ingresos para aplicar a un crédito y aumentar su capacidad de pago, aquí también lo podemos hacer. Y pueden llegar a aplicar hasta 4 personas. Es más, con este tema hay algo súper importante, que si las personas quieren empezar a invertir en Estados Unidos y empezar a tener capital dentro de este país, ¿ya? Digamos que aquí los bancos le abren todas las puertas a los extranjeros para poderse apalancar, pero si una persona no puede toda con la cuota inicial, se puede unir con familiares o con amigos, y ya el solo hecho de colocar una cuarta parte, por ejemplo, si tiene que dar de cuota inicial 200,000 y sale cada uno, son 4 a 50,000, ya el tema cambia. Y el solo hecho de empezar a comprar algo, así sea con otros 3 amigos o con familiares o hermanos, ya tú tienes una inversión en Estados Unidos que al año ya tienes una valorización. Entonces estás dando 50,000, pero al año la valorización que se está obteniendo en Estados Unidos y especialmente en Miami no se puede comparar pues con ninguna otra, yo creo que ciudad en el mundo. O sea, de pronto Dubái, ciudades así, pero bueno, sí, realmente esto, el auge de Miami es increíble, ¿no? Sí, es, así es. En nuestros países no hay esas valorizaciones tan extremas y constantes, la verdad. Constantes, así es, así es. Llevamos como 8 años que hay muchas personas que se han frenado porque dicen, no, yo voy a esperar a que bajen los precios, o yo voy a esperar a que bajen las tasas, y no saben que si hay una tasa más bajita, entonces suben los precios. Claro, pero porque llevamos 8 años. Efecto oferta y demanda. Deja que eso pase, eso todo el no mundo pasa. se está aguantando para comprar por el tema de tasas, y cuando suelten las tasas, sale todo el mundo a la calle, yo subo mis precios. No, y lo que decimos, que de hecho yo sé que lo hizo una persona que está
con ustedes en el equipo de ustedes de real estate, pues que hace parte de la misma familia, que hay un dicho que a mí me encanta que dice que tú sales con la tasa, o sea, tú te casas con la propiedad, pero sales con la tasa. ¿Cómo es que es en inglés? You marry the property, but you date the interest. Y es verdad, a veces no debes dejar desaprovechar estas oportunidades que surgen. Y también, o sea, el solo hecho que estés ya pisando algo, así sea con otras personas, ya te está garantizando a ti que vas a tener una valorización y que el día de mañana pueden vender, tienes la valorización y con eso te metes en otra inversión. ¿Y qué tal si cada uno se mete ya en una inversión de manera independiente? ¿Ya? Entonces, como hablábamos también ayer en una reunión con Q Capital que nosotros tenemos semanal, la inversión más antigua, o sea, en la historia de la humanidad, es el techo, es la finca raíz, ¿ya? Y es lo más seguro, lo más estable y bueno, digamos que se tienen, como les comentaba, esta excelente oportunidad de poder financiar estando en el extranjero con un banco local, que si tú arriendas tu inversión, pues lógicamente se te va a pagar solo esa inversión que estás adquiriendo, ¿ya? Entonces, en la segunda pregunta, si necesito cuenta en los Estados Unidos, ya les dije que para la precalificación no, pero ya para el proceso del cierre sí tiene que tener la cuenta en los Estados Unidos, como les dije, cuánto, por lo menos 3 meses antes, si nos vamos al límite 30 días antes, pero nosotros con los clientes, como les decía, ser conservadores y desde 3 meses antes empezarlos a preparar, ¿ya? ¿Tienes la capacidad de abrir la cuenta remota desde el exterior? Bueno, eso depende, porque hay bancos que sé, por lo que le escucho a mis clientes, que a veces no lo permiten, que toca viajar personalmente, ¿ya? Y también, pues, sé que hay unos bancos que de pronto para abrirle a los extranjeros es más sencillo, ¿ya? Pero digamos que tocaría mirar. No sé Depende del ahora, banco que lo te califique, pues. exactamente, no sé, Okay. no, ni siquiera, porque no tiene nada que ver con esta parte del crédito, sino el cliente va a Miami, por ejemplo, Uh-huh. y va a un Geom, a un Citibank, a un TD Bank, el que le dé la posibilidad de abrir la cuenta, pues de manera más sencilla, pienso Claro. yo. Listo. Pero remotamente yo sé que hay bancos que sí lo dejan hacer, pero a veces crean un bloqueo porque les exigen ir personalmente, ¿ya? Pero Sí, bueno, claro, ese es sí, esa parte de tener la cuenta en los Estados Unidos no tiene nada que ver con el préstamo, tiene que ver como requisito, ¿verdad? Pero no es algo que ustedes van a proveer, ellos tienen que buscar sus propios bancos y tienen que buscar las propias formas de abrir su cuenta, que en este sí caso, es, pues, así es, la ¿no? gente que los está ayudando a lo mejor los puede guiar o les puede conseguir la persona que les puede, pero en este caso no tiene que ver dónde abran la cuenta local con respecto al préstamo, solo que el préstamo le va a exigir tener una cuenta local por lo menos 3 meses antes del, Así es, del así es, realizarse el préstamo, así es. cierre de la casa o de lo que necesitan hacer. Así es, y porque de esa cuenta sería el débito automático, ¿ya? Entonces, si el inmueble va a quedar a nombre de una LLC, de la cuenta de la LLC, se hace el débito. Algo súper importante, que ahora que estamos hablando de esto, las personas me preguntan muchísimo, por eso digo, falta de información y lógicamente todos aprendemos todos los días, pero muchas personas me preguntan que, ay, pero si yo no tengo empresa en Estados Unidos, yo nunca he tenido empresa. No tienes que tener una empresa que esté declarando en Estados Unidos, que precisamente por eso calificas como extranjero, ¿ya? Tú abres tu LLC para colocar el inmueble a nombre de la LLC, ¿ya? Pero esa LLC no tiene que estar demostrando en ese momento de apertura, perdón, en el momento que vayas a pedir el crédito, actividad económica, ¿ya? Porque precisamente la estás abriendo para eso, para colocar el inmueble a nombre de la LLC. ¿Ya? Lo que sí es, como tú decías, Willy, que la cuenta también tiene que mostrar una antigüedad y tiene que ser por lo menos de 3 meses esa antigüedad, ya 90 días, y de tener todo el dinero para que esté listo el día del cierre 30 días antes, ya para que no exista confusión con eso. También, Quiero ¿cuánto tiempo? aclarar, Caro, que una LLC es un tipo de compañía que existe acá, que se llama Compañía de Responsabilidad Limitada.
o Limited Liability Company para las personas que no conocen el término. Y es una compañía muy fácil de abrir, la verdad. Se puede abrir incluso online. Online, así es. Así es. Entonces, otra de las cosas que nos dicen es, bueno, y cuando ya firmemos el contrato, supongamos que no sea construcción, porque en construcción normalmente sabemos más o menos una fecha de cierre, pero si es reventa, un inmueble usado, ¿cuánto tiempo desde que se firma el contrato hasta que ya sale el crédito se va a tomar todo el proceso? Aproximadamente 45 días, ¿ya? Inmediatamente ustedes como realtors ya tienen un contrato, pasaron una oferta a una casa y ya se la firmaron de vuelta, ya tienen el contrato ejecutado, lo primero que hacen ustedes es que nos envían el contrato a nosotros y ya nosotros con el contrato en mano empezamos un proceso que entra a nuestro departamento de opening. En nuestro departamento de opening se pide la documentación que hace falta al cliente para organizar el paquete, el fallo y pasarlo al segundo paso, que es processing. Processing es en donde ya va a ingresar todo este fallo completo al banco que elegimos, que es la mejor opción para el cliente, ¿ya? Y el banco le envía al cliente los disclosures para que firme y seguido a esto la aprobación, ¿ya? Una vez sale la aprobación, se mira que si no, como les digo, que actualizar algo, que si algún documento, de pronto alguna copia de algo que no esté legible, y ya una vez digamos que se tiene todo eso, el final HUD del banco donde ya se mire con la compañía de títulos los gastos de cierre y se haga el comparativo de los gastos y todo esté balanceado, ya ahí pasa a nuestro departamento de closing para que ya, digamos, se haga todo el proceso, como les digo, de verificar que todo esté bien y se haga el correspondiente desembolso, ¿ya? Como les comentaba, también depende mucho de los clientes, porque se ve una gran diferencia en el cliente que tú le pides un documento y te lo envía inmediatamente o al día siguiente, al cliente que tú le pides un documento y se demora una semana en mandar el documento, porque lógicamente los días van corriendo, toca cumplir unos días de contrato, ¿ya? Si no se cumple eso en esos días de contrato, a ustedes les tocará pedir una extensión, pero no queremos caer en eso, queremos cumplir y cumplir a la hora de cierre. Entonces, por eso es tan importante el apoyo para poder tener un cierre exitoso del cliente, del realtor, estar en comunicación para que se pueda tener todo a tiempo, ¿ya? Sin embargo, entiendo por mucha gente que Q Capital es demasiado pendiente de sus clientes y siempre está preguntando ¿sabe? Y atendiendo para que no se pasen los días, porque la gente se le pasa los días. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, Gilberto, que te han hecho los clientes o alguna no, no sé si podemos abrir micrófonos para si alguien tiene alguna pregunta. Yo creo que Caro pues ha sido bastante expresiva en todo el trámite. La verdad es que es bastante información, hay mucho que digerir, pero súper interesante y más agradecido imposible, Caro, por tu tiempo. No, imagínense, como siempre, saben que aquí apoyándolos, una preguntita aquí que se me escapaba, que es importante que la diga rápido, que si podemos cerrar a distancia. Sí, tenemos bancos que nos permiten cerrar a distancia. Entonces también eso es buenísimo porque el cliente no tiene que viajar a Estados Unidos a hacer su cierre. Y nos ha tocado casos con clientes que de repente están esperando su cita para la visa, no pueden venir, el banco con el que lo tenemos acepta eso y obviamente ya con unos documentos notarizados que lo manda la compañía de títulos vía email, el cliente los manda de vuelta firmados y a veces el cliente tiene que estar ahí presencial también en línea, pero digamos que realmente estamos aquí para ayudar que el cierre sea exitoso y que para el cliente la experiencia sea lo más agradable posible, ¿ya? En todo. Entonces, básicamente es eso. No sé si tienen más preguntas, ya estas que están acá ya las comenté antes en el resumen, en la explicación. Bastante explícito todo. La verdad es que casi no queda cabida para preguntas. Sin embargo, si alguien de los que está escuchando tiene alguna pregunta, pues quedan invitados a hacerla.
Vamos a darle unos segundos a ver si alguien quiere formular alguna pregunta. La edad tiene algo que ver, digamos, si van a haber 2, 3 socios, 18, 21, 14, 24, qué sé yo. No hay ningún inconveniente, siempre y cuando el cliente muestre su capacidad, como les decía, en la inversión, con eso va a estar aprobado. O sea, importante, por eso inclusive, para que el ejercicio sea más sencillo, cuando digan, bueno, ya estamos listos para comprar en Miami, por dar un ejemplo, piensen que si el inmueble que quieren comprar cuesta, por dar un ejemplo, $1.000.000, ¿ya? Ustedes tendrán que tener aproximadamente entre el 42 al 45%, como comentaba, o sea, entre $420.000 a $450.000. ¿Qué incluye eso? El 30% de la cuota inicial de ese millón. ¿Por qué? Porque financiamos el 70%. ¿En Claro. qué está el otro 15%? Va a estar el 6% de los gastos de cierre y dejamos un gap de 9% para que el cliente cuente con las reservas, que también, como les comentaba, la reserva es algo que, que se muestra el día del cierre. El banco no te quita ese dinero sigue siendo tuyo, el cliente, es simplemente para mostrar al banco que tú tienes la capacidad de pago. Caro, tengo una pregunta acá. César pregunta si los temas de salud como enfermedades como diabetes o algo así limitan el proceso. No, porque no mandamos a hacer exámenes, no pedimos exámenes médicos. No lo Gracias, César, pedimos. por la pregunta. Nunca me la Y, habían hecho. y buenísimo. Y yo sé por qué César lo pregunta, porque como yo trabajé en banco en Colombia, cuando vivía en Colombia, nosotros le dábamos al cliente un formato para asegurarlo, porque no solamente era el inmueble, sino también un seguro para el cliente, que si sucedía algo, ya saben, al cliente a ver qué riesgo se corría. Y una de las preguntas era esa, en el formulario, si padecía de diabetes, todo. Entonces yo puedo entender, César, por qué hace la pregunta, porque en nuestros países se habitúa a hacer este tipo de estudios y a que el cliente llene un formato correspondiente al seguro personal. Claro, ayer estaba hablando con una colega, una persona del equipo, y ella me hizo un comentario del cual yo no estoy seguro y no sé si tú estás al tanto. El año pasado salió una ley SB 264 que lanzó Ron DeSantis, donde Ujú. prohibían la compra a ciertos países de propiedades acá en Estados Unidos. Tenían muchísimas restricciones, incluida Venezuela, Siria, Corea del Norte, Rusia y no me acuerdo, había un quinto país. China. Y me dijo que y China, correcto, gracias. Me dijo que esa ley ya la habían quitado. ¿Tú sabes algo? Bueno, te voy a comentar que voy a datearme con la ley porque yo sí sé que en desarrollos, constructoras, pues pasaban el comunicado. Y hasta hace un mes, digamos que recibí, hace un mes y medio, recibí un comunicado de eso donde reafirmaban eso. Voy a averiguar y te dejo Ok. saber, pero con respecto a esta ley, es bueno saber que igual existen maneras, pues que podamos ayudar a los clientes a hacer su crédito, ¿ya? Por ejemplo, si el cliente es de Venezuela, pero lleva muchos años viviendo en el exterior y tiene otra nacionalidad, por ejemplo, está en España, ¿ya? Y puede demostrar que lleva muchos años viviendo en Europa y que sus ingresos provienen de Europa. Con ese tipo de clientes, digamos que nosotros, o sea, son case by case, como se dice, caso por caso, pero si se puede demostrar eso, se podría hacer. Igualmente, siempre le decimos al cliente, porque bueno, ya son casos un poquito más de tema legal, que consulte con su abogado antes de tomar alguna decisión, ¿ya? Igual simultáneamente, cuando me exponen a mí el escenario, yo lo debato internamente con el equipo de nosotros para ver con qué banco se podría trabajar y cuáles son las políticas que maneja cada banco con respecto a cada perfil. Y lo manejamos. Y hay muchas cosas que hemos hecho, que seguimos haciendo, como te digo,
dependiendo si el cliente puede demostrar que vive en el exterior y que sus ingresos provienen de allá. Ok, o sea que prácticamente no hay excusa, siempre hay una solución para cada caso. No hay excusa, se puede estructurar, digámoslo así, como te digo, si están esos dos factores, que viva en el exterior por mucho tiempo y que demuestre que sus ingresos provienen de allá, inclusive un tercero que también muestre que tiene otra nacionalidad, se puede hacer. Perfecto. Pues Ujú. buenísimo, Caro. Yo creo que cubrimos todo lo que habíamos pautado para nuestro webinar de hoy. Willy, ¿tienes alguna pregunta? Ninguna pregunta más, la verdad es que fue bastante enriquecedor. Si la gente tiene alguna pregunta, pues también nos puede escribir a nuestro directo, bien sea por Instagram o por donde hayas adquirido la invitación a este webinar. Nosotros le haremos llegar la pregunta a María Carolina y te podemos contestar en la brevedad posible. Pero creo que abordamos bastantes puntos, abordamos muchas muchas incertidumbres. Ya sabes, si quieres invertir aquí, no hay ningún problema, no hay excusa. Así que tú que me estás escuchando, sabes que se puede, sabes con quién se puede. Entonces, aquí estamos para ayudarte. Eso me encanta. No, y Willy y Gilberto les agregó algo. Precalificar a los extranjeros, como dijimos que era sencillo, también nosotros podemos precalificarlos el mismo día por llamada telefónica, entendiendo si tienen pues el dinero para la inversión. Lógicamente se piden documentos soportando, pero el mismo día el cliente puede saber si Puede obtener su precalifica, si carta. no, exacto, o decir, mira, te falta demostrar esto en los ingresos para esa inversión y ya, porque como el proceso, digamos que en este caso es sencillo para ellos por el tema de que no, los taxes y el puntaje de crédito no se pide. Entonces, solo con saber que cuentan con la inversión, ya se le hace el cálculo, le puedo enseguida con su perfil decir si califica un convencional o a uno de segunda línea, a un DSCR, y ya con eso la persona tiene esa tranquilidad. O sea, láncense, como les comenta Willy, Gilberto, a explorar. Nosotros hacemos la precalificación sin ningún tipo de compromiso, sin ningún costo. Ya la asesoría está ahí para ustedes disponible. Entonces, tomen la decisión y den el primer paso. Claro. Listo, muchas gracias, Caro. Vende tu finquita, busca tu dinerito y ponte a invertir en los Estados Unidos, sobre todo en el área de Miami, que está booming, está creciendo muchísimo y va a hacer crecer tu dinerito también. Así es, así es. Gracias, Caro. Gracias, Willy. Bueno, Feliz de estar con feliz día. ustedes. Gracias también. Un abrazo y saludos a todos los que nos han visto y los que nos van a ver.